La ciudad de Béziers se encontraba en el centro de una tormenta que pronto se convertiría en una de las masacres más espantosas de la historia medieval europea. ¿Qué pudo obligar a un ejército, que afirmaba actuar en nombre de Dios, a masacrar una ciudad entera, sin importar edad, género o fe? La respuesta reside en la violenta colisión entre la Iglesia católica y una herejía que temía por encima de todas las demás, el catarismo. Conocidos como buenos cristianos por sus seguidores, los cátaros rechazaron la autoridad del clero católico, denunciaron el materialismo y promovieron una visión radicalmente dualista del bien y del mal. Para la Iglesia, no eran solo herejes, eran una amenaza existencial. En 1208, el Papa Inocencio III declaró una cruzada no contra los musulmanes en Tierra Santa, sino contra sus propios cristianos en el sur de Francia. Su objetivo, erradicar la herejía cátara. Esta cruzada albigense sería diferente a todo lo que Europa había visto antes. El ejército cruzado, compuesto por nobles del norte de Francia, mercenarios y fanáticos, marchó hacia Béziers. La ciudad, conocida por sus simpatías cátaras, también albergaba a miles de católicos. Sin embargo, la distinción entre hereje y fiel pronto se desvanecería en sangre. En el centro de esta tragedia que se desarrollaba estaba Arnaud d'Amalric, el legado papal designado por Inocencio III para liderar la campaña. Cuando sus fuerzas se acercaron a Béziers, exigieron que la ciudad entregara a sus herejes. La población se negó. Lo que sucedió a continuación se hizo infame. Cuando se le preguntó cómo distinguir a los herejes de los católicos en el caos de la batalla, Amalric supuestamente dio una escalofriante respuesta: caedite eos. Nobit enim dominus qui sunt ellos. Matadlos a todos. Dios reconocerá a los suyos. Aunque la precisión de esta cita es debatida, fue registrada por Cesario de Eisterbach, un cronista cisterciense que escribía con memoria viva del evento. Dijera Amalric estas palabras o no, su ejército actuó como si lo hubiera hecho. Sin negociación. Sin piedad. Solo fuego y acero. Béziers estaba a punto de ser aniquilada. Al amanecer del 22 de julio de 1209, el ejército cruzado acampó fuera de las murallas de Béziers, esperando un largo asedio. Las defensas de la ciudad eran sólidas, su gente desafiante. Sin embargo, lo que se desarrolló desafió todas las expectativas y condujo a la catástrofe. Dentro de Béziers, las tensiones estaban aumentando. La población de la ciudad, de aproximadamente 10.000 a 14.000 habitantes, incluía no solo simpatizantes cátaros sino también una mayoría de civiles católicos, comerciantes, artesanos y clérigos. Muchos creían que su propia posición o estatus religioso los protegería del daño. Otros, particularmente los cátaros y sus aliados, se negaron a cumplir con la demanda de los cruzados de entregar a todos los herejes. Lo que nadie sabía era que el destino de la ciudad se decidiría no por estrategia o tácticas de asedio, sino por un acto espontáneo de desafío. Mientras los cruzados se preparaban para un campamento prolongado, un pequeño grupo de jóvenes de Béziers, probablemente demasiado confiados o enfurecidos, cargaron por una puerta lateral y atacaron a un puñado de exploradores cruzados. Lo que comenzó como una escaramuza menor se descontroló. El ejército cruzado, percibiendo desorden o una oportunidad inesperada, avanzó. Gritando gritos de guerra, avanzaron con fuerza hacia las murallas. La guardia de la ciudad, sin estar preparada para un asalto a gran escala, no pudo sellar la brecha. En cuestión de horas, Béziers fue invadida, sin máquinas de asedio, sin escaleras y sin resistencia organizada suficiente para repeler el caos. Arnaud d'Amalric afirmó más tarde en una carta al Papa Inocencio III que los cruzados entraron en la ciudad sin consultar a nadie, sin esperar órdenes, como si fueran impulsados por la furia divina. Una vez dentro, la disciplina se derrumbó. La cruzada, supuestamente destinada a erradicar la herejía, degeneró en una matanza incontrolada. No hubo distinción entre hereje y creyente, ni esfuerzo por separar a los resistentes armados de los civiles. Los hombres fueron masacrados en las calles.
mujeres, niños, ancianos, nadie se salvó. Las casas fueron saqueadas, las iglesias profanadas y la sangre corrió por los callejones de una de las ciudades más orgullosas de Languedoc. Amalric, en su carta al Papa, declaró que casi 20.000 ciudadanos fueron pasados a espada, sin importar la edad o el sexo. Si bien este número puede estar inflado, incluso las estimaciones más conservadoras sitúan el número de muertos en miles. Para una sola jornada de carnicería en una ciudad europea medieval, no tuvo paralelo. Cuando los cruzados rompieron las murallas de la ciudad, cientos de civiles huyeron a la iglesia de Santa María Magdalena, una estructura románica que había permanecido en pie durante generaciones. Buscaron refugio bajo sus arcos abovedados, aferrándose a la esperanza de que la santidad de un lugar sagrado detendría la espada. Pero en Béziers, ningún santuario fue respetado. Según múltiples relatos, incluido el de Cesario de Eisterbach, los cruzados prendieron fuego a la iglesia con todos los que estaban dentro. Las llamas consumieron no solo a los cátaros, sino también a innumerables católicos, hombres, mujeres y niños que habían rogado por misericordia dentro de los muros consagrados. Huesos y cenizas se encontrarían más tarde mezclados donde una vez estuvo el altar. Otros lugares sagrados en la ciudad no tuvieron mejor suerte. Monasterios, capillas y edificios eclesiásticos fueron saqueados y robados. Preciosos relicarios, cálices y manuscritos, muchos de siglos de antigüedad, fueron incautados o destruidos. Monjes y clérigos, si se sospechaba que albergaban simpatía por los herejes, no fueron perdonados. Incluso aquellos sin vínculos con los cátaros a veces eran asesinados en la carnicería indiscriminada. La cruzada había sido proclamada una guerra santa, autorizada por el Papa y sancionada por indulgencias. Sin embargo, dentro de Béziers, quedó claro, la destrucción no se limitó a la herejía, se extendió a la santidad misma. Arnaud Amalric, que una vez había tenido en estima los espacios sagrados de la ciudad, no expresó arrepentimiento en su informe al Papa. En cambio, celebró la caída de la ciudad como una victoria divina. Pero lo que realmente había caído no era solo Béziers, era la frontera entre la piedad y la brutalidad. En nombre de la fe, incluso la casa de Dios se había convertido en un horno de muerte. Al caer la noche del 22 de julio de 1209, Béziers ya no era una ciudad, era una ruina humeante. Una vez hogar de comerciantes, nobles, artesanos y clérigos, se había transformado en un solo día en un cementerio carbonizado de casas derrumbadas, iglesias quemadas y cadáveres mutilados. La masacre fue completa, pero la destrucción aún no había terminado. Con la población aniquilada y la resistencia aplastada, los cruzados dirigieron su atención a la destrucción sistemática. Se encendieron incendios por toda la ciudad, no como un accidente de batalla, sino como un acto deliberado de borrado. Barrios enteros fueron envueltos en llamas. Los edificios de piedra se agrietaron por el calor, mientras que las estructuras de madera se redujeron a cenizas. Incluso la catedral y otras iglesias no se salvaron, a pesar de su significado religioso. Según el propio relato de Arnaud Amalric, la ciudad fue saqueada y quemada. Los pocos supervivientes, aquellos que habían huido antes de la llegada de los cruzados o se habían escondido en el campo circundante, emergieron solo para descubrir que sus hogares ya no existían. La ciudad que había permanecido en pie durante siglos, una parte orgullosa de la región de Languedoc, fue abandonada, sin vida y ennegrecida por el fuego. Para las fuerzas cruzadas, Béziers había cumplido su propósito, un ejemplo horrible. La masacre tenía la intención de enviar un mensaje a otras ciudades de la región sospechosas de albergar herejes. Rendíos o sufrid el mismo destino. El efecto psicológico fue inmediato. A medida que el ejército avanzaba, muchas ciudades, entre ellas Carcassona, se rindieron sin resistencia, aterrorizadas de compartir el destino de Béziers. Al final, la destrucción de Béziers no fue una batalla ni un asedio, fue una ejecución. Marcó un nuevo y sombrío capítulo en la cruzada albigense, uno en el que las líneas entre la justicia y la venganza, la herejía y la ortodoxia, fueron consumidas por el fuego.
Y la ciudad de Béziers, una vez próspera, fue dejada atrás, silenciosa, quemada y vacía de vida. Comenta abajo, ¿crees que la masacre de Béziers fue impulsada más por la ideología religiosa o por la dominación política, y podría algo haberla detenido una vez que comenzó? Cesáreo de Eisterbach registró de la infame respuesta de Arnaud Amalric: matadlos a todos. Dios reconocerá a los suyos. La historia recuerda. Incluso cuando la piedad no lo hace.